La vía de la transformación, lección 4. Yiyem o Hayem en comunión con Yeshua. Y una vez más os saludo, queridos y santos amigos, queridas y santas amigas. Como siempre, es una alegría venir a permanecer, a morar con vosotros de esta manera. Y hemos venido hoy para comunicarnos con vosotros a través de nuestro querido amigo, mientras continuamos con la vía de la transformación. Dentro del propio mundo, el mundo en sí mismo, hay una gran sabiduría. La transformación requiere que exista algo que habite en la forma. Y tú eres eso. Tú eres espíritu. Tú eres aquello que ha surgido como un rayo de luz de la mente de Dios, como un rayo de luz solar para el sol. Y en el comienzo sin forma, eres conciencia, con mayúsculas, en sí misma. Eres inteligencia, en sí misma. Eres éxtasis. Eres esplendor, eres compasión, eres el potencial para una creatividad interminable. Eres Dios mismo. Ahora bien, esta es la primera vez que hemos sido tan audaces, ya que hemos ido gradualmente a lo largo de los años, para que muchos de vosotros que nos habéis seguido acompañando por tanto tiempo, estéis dispuestos a no abandonar. Es la primera vez que te hemos descrito como espíritu, como aquello que es Dios. Y esto solo podría significar que lo que tú eres, en tu esencia, en tu ser esencial, es Dios mismo. El auténtico primer nivel de la creación, pues, creación con mayúsculas, pues, se encuentra cuando aquel que llamamos Dios, o Abba con dos Bs, comenzó por primera vez con ese indescriptible, ese inexplicable misterio de darse nacimiento a sí mismo a partir de la matriz eterna de su ser. Ese primer nivel de la creación era espíritu puro, un sutil movimiento en el que un amable rayo solar comienza a surgir del sol, o en el que un rayo de luz, con mayúsculas luz insonoro, comienza a emanar de la luz misma. En espíritu puro eres ilimitado, eres sin forma, pero no estás sin conciencia. No estás sin autodiscernimiento. En espíritu solo hay ser, solo hay yo con mayúsculas. No un yo y otro yo, no un yo aparte de la forma, sino simplemente yo o ser con mayúsculas, radiante, resplandeciente, ilimitado, aislado pero no solitario. Más bien lleno del yo, del ser, lleno de Dios, lleno de amor. Este primer nivel de la creación nunca cambia. Es como Dios en sí mismo. Pues el rayo solar es como el sol. El rayo de luz, con mayúsculas luz, es como la luz. Sin embargo, un impulso ha dado comienzo, un impulso que se extiende desde la pura potencialidad de todo aquello que Dios es.
pues el amor busca solo extenderse a sí mismo. La extensión es una actividad, es un movimiento. Y para que haya extensión, necesariamente debe haber sido creado aquello que llamáis espacio. Espacio. Pero en este nivel de la creación, el espacio del que hablamos no es para nada eso que podríais percibir en vuestra mente cuando concebís aquello que contiene a los planetas que se arremolinan en torno a vuestro Sol. Más bien es como es como un concepto matemático. Era la idea del espacio en la cual podría tener lugar la extensión, en la cual pudiera tener lugar la extensión. Todavía no había planetas ni soles. Todavía no había ni un solo átomo o molécula de lo que llamáis materia. Había puro pensamiento, amor puro, puro ser, comenzando a considerar, y subrayo esta palabra por un cierto motivo, a entretenerse en la idea, a considerar la idea, del puro espacio, pura extensión, ilimitada, sin restricciones, para siempre. Había puro espíritu. Eso es lo que tú eres, ahora y por siempre. El espíritu nunca cambia. Bien, hagamos un inciso aquí sobre esta palabra entretenerse. Que subrayo esta palabra, la palabra subrayada en cursiva es entretenerse. Se empezó a entretener en considerar la idea, o sea, en entretener con la consideración de la idea, o simplemente entretenerse en la idea del puro espacio, de la pura extensión, ilimitada, etc. Seguimos. Hay, por tanto, aquello que en ti, aquí y ahora mismo, incluso ahora mientras escuchas estas palabras, ahora mientras te percibes como un cuerpo sentado en una silla o reposando en algún suelo, preferiblemente no conduciendo un automóvil, justo aquí y ahora, más allá de todo lo que ves con tus ojos físicos, de todo lo que eres consciente como cuerpo y dentro del cuerpo, más allá de la actividad de ese nivel superficial de la mente con el que estás más familiarizado y en el que se da eso que se llama la electricidad, entre comillas, de las neuronas del cerebro, encendidas casi sin parar, de modo que la mente nunca parece estar sin imágenes ni pensamientos. Mucho más allá de este planeta, y no obstante justo allí donde este planeta mora, mucho más allá de este universo, y no obstante justo allí donde este universo mora, mucho más allá de todas las dimensiones, más allá de las infinitas dimensiones de la creación, y no obstante, justo allí donde esas infinitas dimensiones existen, el espíritu es. Aquí se encuentra aquello a lo que a menudo me he referido como el mundo real. Aquí la paz mora eternamente en perfecta consistencia y sin interrupción. Aquí está la realidad viva, aquella que ha sido reflejada en esta frase que dice: yo y mi Padre somos uno. En otras palabras, cuando la consciencia trasciende su percepción de sí misma como algo que sólo tiene una existencia condicional, o sea, siendo sólo formas de la existencia, el cuerpo-mente, el sentido particular del yo, como separado de todos los demás yoes, la brizna de hierba, la nube en el cielo, la piedra sobre el suelo.
Cuando la consciencia trasciende este sentido de sí misma, no mora en una relación pensante, no mora en una relación pensante, no observa el espíritu como algo que fuera otra cosa más, algo distinto, y entonces dice, oh sí, mira, eso es lo que yo soy, qué grande. Lo que más bien tiene lugar es una viva sensación en la cual la consciencia como tal, como el yo o ser, con mayúsculas yo o ser, descansa en el yo y simplemente conoce. Pues únicamente el conocimiento es inmediato y no está mediado por ningún concepto, forma ni experiencia. En ese momento, y tan solo lleva un momento, hay un despertar inmediato a la realidad del mundo real. Y de alguna forma, entonces, y advierte que he dicho de alguna forma, como consciencia, con mayúsculas, consciencia, vuelve entonces danzando a la extensión del espíritu, a la extensión de la realidad, a la creatividad, a la creación. Y en forma humana podría decir, en ese despertar, podría decir, yo y mi Padre somos uno. Ha habido muchas frases así dentro de la familia humana que han sido pronunciadas para expresar ese despertar, esa realidad. Ahora bien, en este incesante movimiento, desde aquello que nunca se mueve, como el rayo de luz emerge de la luz divina, sin límites, eterno, sin obstrucciones, en el deseo mismo de ser creativo, de extender incesantemente la creatividad, y eso es lo que la creación es, el espíritu comienza a condensarse o a descender. Ambos, como ves, términos muy espaciales. E insisto, estamos usando un lenguaje que tiene su origen en vuestro lado de la valla, es decir, en el lado de la existencia fenoménica, y no en el lado de la valla del espíritu, donde el lenguaje apenas se necesita. El espíritu continúa con su danza mientras la mente única, Dios el Padre, se entretiene con la extensión de la creación. Y el espíritu comienza a condensarse para dar algo que todavía no ha tenido lugar. El pensamiento, e insisto, todavía estamos operando solo en el nivel del pensamiento puro, de pura potencialidad, pues no existe todavía la profunda oscuridad del espacio de vuestro universo ni de ninguna dimensión cualquiera. El pensamiento, decíamos, comienza a condensarse en un pensamiento de individuación. Quizá todos hayáis contemplado a cámara lenta en los anuncios comerciales de vuestros televisores aquel momento en el que la leche se vierte en un vaso, y cuando la leche golpea en el vaso comienza a ir hacia los lados mientras se va llenando, y al final, cuando se inclina el cartón de leche y se detiene la caída, el movimiento que se ha iniciado crea el fenómeno de una gota circular de leche, una gota que se eleva y que por un momento muy transitorio parece volverse algo separado del conjunto de la leche del vaso, por sí mismo, por sí misma. Entonces emerge, y en una fracción de segundo vosotros que estáis viendo la pantalla tenéis el discernimiento, os percatáis de que una gota individuada de leche parece existir completamente independiente del cuerpo de la leche, por sí misma.
Y entonces, al momento siguiente, la gota vuelve al mismo cuerpo de la leche y perdéis la conciencia de ella como una cosa separada, como gota de leche separada, aunque sigue siendo leche. Desde vuestro espacio de percepción meramente parecía como si tuviera una existencia separada. Ahora bien, eso es una analogía, por supuesto, ya que el alma no está hecha de leche. Pero os da una imagen de qué es lo que sucede cuando el cuerpo del espíritu continúa en su consideración, entreteniéndose con la creatividad, y a partir de lo cual aquello emerge, aquello que hemos llamado alma, es decir, el sutil comienzo del pensamiento de individuación, de aquello que es una expresión individuada de la plenitud del Espíritu, que es luz, que es Dios. ¿Y por qué? Todo es por el gozo de extender la creación, para que aquel pudiera ser consciente de sí mismo, aquel con mayúsculas, en la interminable variedad de la forma. Y por aquí es por donde todo comienza, el deleite de la creación. Y eso es lo que tú eres. En pura alma todavía solo existe potencialidad pura. No ha habido todavía aquello que entenderíais como experiencia. Hay, sin embargo, el sutil discernimiento del ser o yo único, con mayúsculas, yo único, siendo consciente de sí mismo. Según el alma continúa con la extensión de la luz, de la creatividad pura, se condensa, desciende al siguiente nivel, por así decirlo, e insisto, como estamos empleando el lenguaje de tu lado de la valla, no hay muchas más maneras de decirlo. El alma desciende o se condensa y comienza a crear un discernimiento más profundo de sí misma como una cosa individuada. Ahora bien, su discernimiento de sí misma como espíritu está cobrando una nueva coloración. Está volviéndose algo muy similar a aquello que muchos de vosotros habéis experimentado en vuestras propias meditaciones y oraciones, o en ese momento en el que escucháis llorar a un niño, o cuando camináis por un bosque al amanecer, cuando vuestra mente egoica fue transitoriamente trascendida y tuvisteis una sensación de unicidad con Dios, y no obstante, todavía os sentíais distintos de Dios, criatura y creador, hijo y padre, unidos pero de algún modo diferentes. Aquí es donde la separación puede decirse que ha tenido lugar, pues es aquí, en el primer nivel de la pura potencialidad de este único pensamiento, que aquello es aquí, que aquel o aquello que es inteligencia, aquel que es amor, aquel que es luz, es aquí, que aquel. En el primer nivel de la percepción sutil del yo o ser, como una matriz individuada de discernimiento, que se percata de sí misma y que no obstante también se percata de que ese yo o Dios es de algún modo diferente de lo que el alma se percibe a sí misma siendo. Aquí es donde el único pensamiento de separación es concebido, en este punto realmente sutil, mucho antes de que los planetas de vuestro universo surjan, mucho antes de que la multidimensionalidad de la creación surja al ser. Aquí vosotros existís, aquí solo hay un alma, una expresión única del espíritu único, en sí misma la expresión única de aquel que eternamente es. Bien, en este párrafo
para hacerlo un poco más inteligible, nos hemos dejado sin leer una aclaración entre paréntesis que ha hecho en el primer nivel de la potencialidad de este único pensamiento. Aquel que es inteligencia, decíamos, aquel que es amor, aquel que es luz, y decía entre paréntesis, y me he referido a esto, por ejemplo, en un curso de milagros, como la mente con mayúsculas. Y la mente no es meramente el parloteo que transcurre en el cerebro humano, seguía diciendo este paréntesis. O sea, no es meramente eso que ya habéis llamado pensamiento, no. La mente es algo mucho más vasto que eso, mucho más enorme, por así decirlo. Bien, pues este era el paréntesis que está en medio, cuando vuelve a recordarnos es aquí, en el primer nivel de la percepción sutil del yo, o ser como matriz individuada de discernimiento. Es aquí que se percata de sí misma y que no obstante también se percata de que ese yo o Dios es de algún modo diferente de lo que el alma se percibe a sí misma siendo. Aquí es donde se da ese primer y único pensamiento concebido de la separación, realmente sutil, en un punto realmente sutil. Y seguimos con el siguiente párrafo. Aquí la creatividad hace surgir el poder del pensamiento. Y es desde el campo del pensamiento, puro pensamiento, que la creación comenzará ahora a brotar inmediatamente al ser. Y aquí, en este sutil nivel, la gota de leche se ha separado aparentemente a sí misma y ahora se percata, siente discernimiento de sí misma, en tanto que separada del cuerpo de la leche. Y por un momento, por un solo momento, hay puro gozo porque todavía es el uno haciéndolo. A partir de la diversión, del puro juego, de la pura exuberancia de extenderse a sí mismo y a su infinito poder sin cesar y sin limitaciones. Pues como veis, si Dios, quien se vuelve vosotros, si Dios tuviera el pensamiento que dice, bien, ciertamente, no me puedo separar a mí mismo de mí mismo, no puedo separar a mi yo o ser de mi yo o ser, con mayúsculas. Si tuviera ese pensamiento, entonces eso sería una limitación. Y así el uno crea una gota de sí mismo, junto con la percepción de que ello, se percibe a sí mismo como separado. Separado de algo que ahora es, por primera vez, distinto, otro. Aquí empieza a germinar la consciencia egoica. Aquí se ha plantado la semilla para esa consciencia, pero con esto solo hemos recorrido todavía un poco de la historia. Según ese primer pensamiento de separación es soñado, nace una nueva energía. Aquello que ha sido puro gozo, que ha sido pura libertad, pura seguridad, cambia ahora suavemente de forma. Podríais entenderlo como que una gota de leche dentro de la gota de leche parece separarse y tomar su propia energía. Y a eso lo hemos llamado miedo. Entonces aquí nace no ya la extensión, sino la contracción, o la experiencia de la contracción, según el miedo surge en el discernimiento. Y ahora el río comienza a correr muy, muy rápidamente, a partir del miedo, a partir del primer comienzo del pensamiento que dice: estoy solo, estoy separado de mi Creador. Y no obstante, recuerda que en realidad se trata del Creador percibiendo al Creador y creando la percepción de que Dios está separado de Dios. Con ese pensamiento tiene lugar una explosión.
algo muy similar a lo que vuestros científicos han llamado Big Bang. Y no se dan cuenta de lo cerca que estaban. Ellos meramente necesitaban dar un giro y entender que el Big Bang tuvo lugar en la consciencia, en ella, en sí misma, y no a partir de la pura materia, sea lo que fuera esa tal materia. En el Big Bang de la consciencia, imagina de repente a esa gota de leche explotando en el espacio que surge al ser con el pensamiento de la separación y convirtiéndose en un infinito despliegue o una cantidad de puntos, de pequeñas gotitas de leche, pequeñas gotas de consciencia, pequeñas chispas de divinidad, pequeñas partículas de luz. Por emplear otra analogía más, tomada de vuestro ámbito de la ciencia, la onda de luz se ha convertido ahora en partículas de luz. ¿Cuándo y por qué? ¿Quién podría saber eso? Pues sólo aquel que está dando lugar al nacimiento de sí mismo sabe. Y tú eres ese. Según esas partículas de luz se dispersan, e insisto, de nuevo tenemos otro término espacial, como ves, espacial. Según se dispersan lo hacen a través de las infinitas extensiones de la potencialidad pura del espíritu, que es luz, que es Dios, y cada partícula posee exactamente el mismo potencial. De hecho, no podríais, por ejemplo, encontrar ninguna diferencia entre los puntos de luz, cualesquiera que fueran, ninguna. Si fuerais a medirlos, serían del mismo tamaño, aunque no tengan tamaño. Si midierais su frecuencia o vibración, todos tendrían la misma. Puntos idénticos de luz que ahora parecen cobrar existencia en diferentes puntos del espacio. Es decir, se da la sensación de que, mientras que son idénticos en cualidad y en sustancia, hay una ligera diferencia en el espacio que cada cual ocupa, como si tomarais dos lápices idénticos y pusierais uno a la izquierda de la mesa y otro a la derecha. Siguen siendo de la misma sustancia, pero ahora, en el vasto continuo del espacio, aquello que es idéntico está ocupando dos puntos del espacio y cada uno tiene la perfecta libertad para reflejar la libertad perfecta del único Dios, como infinitos rayos de luz que reflejan y reproducen ahora la perfección de la libertad de la potencialidad pura que es la luz misma, la pura potencialidad para crear. Cada cual tiene dentro de sí mismo el pensamiento, el reconocimiento, es decir, la percepción de la separación. El miedo ha nacido. Estoy solo. No soy ese punto de luz de ahí. Soy solo yo mismo. Y mientras la energía del miedo continúa, la contracción, la condensación, el descenso continúan. Y ahora lo que ha estallado, y repito, instantáneamente, pues ahora esto no requiere de tiempo, por ahora, lo que ha estallado es la multitud, la multidimensionalidad infinita que es la creación, salvo por una cosa, salvo porque el universo físico todavía no ha sido concebido. El universo físico requiere del concepto del tiempo, pues la dimensión física solo existe en el tiempo. Y por tanto, he aquí donde comenzáis a descubrir aquello que ha sido llamado en vuestro lenguaje, desde vuestro lado de la valla, la jerarquía de seres angélicos, de mundos angélicos, simples puntos de luz, justo como vosotros, pero
no en la experiencia del tiempo, ni en la condensación que llamaríais cuerpos físicos, y ni siquiera en los cuerpos astrales bajos, pues la multidimensionalidad de la creatividad es todavía una danza esplendorosa, con un solo ligero matiz de sensación de separación o de otredad o de miedo. Con solo un ligero matiz de eso, otredad, esa palabra inventada, cualidad de lo otro, ¿no? Y seguimos. En esta multidimensionalidad que todavía está impregnada de la luz misma, con mayúsculas luz, y es como esa luz misma, la condensación continúa. Y vuestros científicos comienzan a acceder a esto. Así que ya podéis ver cuántos escalones han eliminado. Y bien, pero entonces la luz comienza a condensarse en la partícula de materia. Y repito, la explosión tiene lugar según ese único, o podríais decir ese átomo único básico, o Adán, explota en el Big Bang. O sea, según ese único, explota en el Big Bang, ese único ser, o podríais decir ese átomo único, esa partícula primigenia, diríamos, de materia. Y sigue. Y así la multitud de cuerpos planetarios, incluyendo el de vuestro Sol central en vuestro diminuto universo, es concebida. Y el universo físico, del cual sabéis que formáis parte como seres humanos, es vasto más allá de toda comprensión. Y no obstante, es sólo como una diminuta mota de polvo, y como una diminuta manchita de luz, flotando aparentemente libre, como una diminuta gota de leche que parece haberse separado a sí misma del cuerpo de la leche. Vuestro universo físico parece flotar libremente sin percatarse de la multidimensionalidad de la radiante luz y espíritu y Dios en el cual flota y a partir del cual se le ha dado su propia existencia. Vosotros, por tanto, no estáis fuera del espíritu. Podríais decir que estáis amorosamente albergados, que toda vuestra dimensión física por entero lo está en el centro del espíritu. Y ahora, según continúa esta condensación, comienza aquello que llamáis, o que se os ha dicho que llaméis, vida. Son establecidas las condiciones que surgen de aquello que sería, ¿qué cosa? ¿Pura casualidad? Para nada. Para nada. Surgen a partir de la potencialidad pura del poder y de la inteligencia perfectos para crear, aunque esa creatividad esté ahora expresándose a sí misma más y más a partir del miedo y no del puro gozo. Es como dar una nota con una flauta y amortiguarla ligeramente, de modo que tenga una cualidad diferente, pero sigue siendo pura energía. Pues, ¿qué podría ser el miedo sino energía? Como el amor es energía, o como lo es la compasión, y la tristeza, y la ira. ¿Lo ves? El miedo es simplemente una energía y nada más. En sí misma es perfectamente neutral, pues todos los eventos son neutrales. Y el miedo, siendo meramente una danza o un juego de la energía misma, debe ser un evento enteramente neutral, hasta que surja algo para percibirlo y experimentarlo de forma diferente.
¿Y qué es eso que surge? Bien, ya que esa es una historia que no contribuye mucho a satisfacer nuestras necesidades ahora, nos la saltaremos y simplemente diremos lo siguiente: el nacimiento de la consciencia egoica. Y ahora el miedo se ha condensado para dar su forma final. No puede haber una condensación ulterior de aquella energía que se ha vuelto miedo, pues la consciencia egoica es consciencia llena de miedo. El ego es miedo. Y no obstante está hecho de poder puro, de pura potencialidad, de creatividad ilimitada. Y ten por seguro que todos habéis experimentado el conocimiento de cómo de incesantemente creativa puede ser la mente egoica. Pues sin cesar sabe cómo contemplar de inmediato a otro hermano o hermana, o a cualquier evento del planeta, cualquier cosa, y así de rápido, chas, en un parpadeo, en un espacio que ni siquiera requiere de consideración alguna. La consciencia egoica puede cambiar sus valores, puede cambiar sus percepciones para crear lo que quiera crear. Y lo que quiere crear es aquello que hace que su existencia continúe. Es muy similar a lo que ocurre con vuestro cuerpo físico, cuando una célula se vuelve cancerosa y decide correr fuera de control y actuar como si no dependiera de las leyes del cuerpo mismo que conservan la salud corporal. Y entonces comienza a hacer ¿qué? Comienza a crear células como ella misma. El cáncer es meramente una percepción errónea que corre descontrolada en el nivel del cuerpo, pensando por sí misma, creando a su propia imagen, más que extendiendo la imagen, por así decirlo, del creador. Con mayúsculas creador. Viviendo fuera de la armonía con la mente única que crea en gozo radiante y por ninguna otra razón que no sea la de extender lo bueno, lo santo y lo bello. Y no obstante, Dios no crea limitación, no retira la creatividad del poder del ego. Más bien, como Dios es amor, todo poder del cielo y de la tierra está disponible y accesible para la consciencia egoica. Así que, ¿qué es la consciencia egoica? Todos sabéis lo que es sentirse absolutamente seguros de que estáis separados y solos, de que debéis contar con vuestro propio proceso de pensamiento y que nadie más allá, y no solo más allá de la frontera de vuestro cuerpo o piel, sino nadie más allá de vuestro único, contraído sentido del yo, nadie, nada tiene ninguna conexión con vosotros, la que sea, y a nadie le importa. Estoy solo, estoy separado, ¿cómo me las voy a apañar? Tengo que encontrar mi propio camino, tengo que averiguar cómo funciona este mundo, tengo que hacerlo real por mi cuenta. Y bien, el miedo ha tomado su forma final. Ahora bien, hay un completo olvido de Dios, de aquel, del espíritu e incluso del alma. El cuerpo representa un nivel de vibración que aún así es bastante inteligente, es muy inteligente. Es como una matriz de energía, el pensamiento mismo de condensación en la forma humana, a partir del cual se siguen creando las formas y se siguen creando y se siguen creando. Y has hecho eso por tu cuenta un número infinito de veces. El cuerpo es la representación del ego.
pues advierte que estás en tu silla y estás muy seguro, muy segura de que no eres la pared que hay al lado. Mientras te encuentras ahí donde estás, en tu silla, tu conciencia, tu discernimiento parece decirte que tú eres el que escucha y no el que habla, que tú no fuiste quien se sentó en una silla e hizo que Yeshua ben Yosef o Josué ben José, o sea Jesús y un cierto linaje de vibración de la conciencia radiara pensamientos a través de la matriz del cuerpo-mente que suele ser exclusivamente propiedad de alguien llamado John Mark, el canal de esta obra. Claro, tú no eres ese. Dirías, no, yo no. No podría hacerlo ni aunque quisiera, claro. Eso debe hacer que John Mark entonces sea alguien especial. Y ciertamente eso convierte a Yeshua, a Josué, en alguien muy especial. Pues yo solo soy este amasijo de polvo, este cuerpo-mente separado. Ahí sentado en mi silla o en el suelo, en un sofá, escuchando una grabación o leyendo esto lleno de palabras que vibran con un cierto sentido y que crean ciertas imágenes y comprensiones en mi mente. Pero están siendo colocadas dentro de mí y yo no soy ese. Bien, eso es la conciencia egoica. Yo no soy ese, yo no soy Dios, yo no soy puro espíritu, yo no soy pura alma, yo soy esta cosa que se sienta en esta silla ahora. ¿Y sabes qué? Pues que tienes toda la razón. Pues eres eso y mucho más. Así que la mente egoica es aquello que crea la percepción separada de que solo es una diminuta rebanada del pastel. Crea una ilusión, una distorsión en la conciencia misma, como un pequeño parpadeo en una pantalla de radar que crea solo un pequeño parpadeo que le dice a quien mira la pantalla, le dice que ahí hay alguna cosa. Yo estoy separado, estoy solo, no puedo pensar con la mente de Dios, no puedo experimentar la conciencia unitaria. No puedo ser como Yeshua es. No, yo no. Yo soy demasiado pequeño y débil. No soy aún competente. Quizá algún día. Y mientras, todo el rato, en realidad tú eres aquel, con mayúsculas. Y por el poder de aquel, tienes el potencial de tener el pensamiento que dice: yo no podría nunca ser Yeshua, Josué. Realmente soy demasiado pequeño y demasiado frágil y demasiado débil y demasiado estúpido. La conciencia crística puede ser que esté ahí para alguien más, pero no para mí. Pues bien, todo el santo rato, ese mismo pensamiento debe emplear necesariamente el poder de aquel. Pues ese poder es la vida, ese poder es ser puro, ese poder es el mundo real. Ese poder es la única cosa que existe y punto. Por el poder de aquel has soñado el pensamiento del yo separado. Por el poder de aquel, cuando tú lo decidas, despertarás del pensamiento de la conciencia egoica. Ahora bien, ¿por qué es esto por qué todo esto es tan importante? Pues bien, queridos amigos, la vía de la transformación requiere que tenga existencia aquello que existe en la forma. Vosotros existís en la forma. Estás sentado, sentada en una silla, reconoces el espacio y el volumen de un cuerpo humano, reconoces los pensamientos particulares que identificas como los tuyos, tienes una historia para ese cuerpo-mente que surgió. Y bien, vamos a afrontarla mientras experimentas el cuerpo-mente. Bien, este emergió del deseo sexual entre dos seres llamados padres que se unieron. Entonces, una pequeña cosa serpenteó, abriéndose camino para tocar a otra cosa, y hubo un estallido de luz, y una chispa pura de pura alma tomó una decisión, intencionadamente, de volverse alguien obsesionado o identificado con una forma física.
y devolverse una forma física. Así pues, la fuente de tu ser, como ser corporal, fue aquel buen rato en alguna noche de sábado, y eso, por supuesto, si es que tuviste suerte, si es que ambos padres desearon conscientemente emplear el cuerpo como un mecanismo de comunicación para enseñar solo amor, y se dieron el uno al otro y luego aceptaron a esa pequeña chispa de luz que tan solo estaba empezando a concebir a otro cuerpo e invitaron claramente a otra alma a venir y morar con ellos como maestro y como amigo, como hermano o hermana. Aunque desafortunadamente eso es aún raro en tu planeta. Y bien, esta es la matriz en la que habéis descendido una y otra vez, según habéis venido a enseñaros a vosotros mismos que meramente sois un individuo separado, solitario, fracasado y débil. En la muerte del cuerpo os habéis encontrado a vosotros mismos como alma y os habéis asustado del esplendor de vuestra luz, porque esa luz no es lo mismo que vuestra propia interpretación de vosotros mismos, la que habíais aprendido acerca de vosotros mismos. El miedo provoca condensación, contracción, caída, si quieres decirlo así, caída. Y aquello en lo que caes es la matriz de energía que mejor resuene con tu propia percepción y creencia sobre ti mismo. Y la creencia no es solo pensamiento, es una cualidad de vibración. Y caes, insisto, en un campo de energía, en un sueño, en un universo físico, en un marco temporal, en una estructura familiar que resuena y que vibra con la manera en que has aprendido a percibirte tú a ti mismo, a ti misma. Hagamos un inciso aquí, que esto sería muy interesante, ¿no? Comentarlo a fondo con alguien, ¿no? Por ejemplo, para aclararnos esto, en este momento quizá ya no, bueno, sobre todo hace falta meditar y conectarse con el adentro de uno mismo para tener claro lo que está diciendo aquí, ¿no? Esto parece obviamente querer significar que bueno, que en el ámbito del alma, por así decir, antes de cuando somos conciencia más pura, digamos, pues ahí tenemos también una cierta locura, porque nos percibimos a nosotros mismos pues con ese pensamiento egoico para el cual no le hace falta tener un cuerpo, a ese pensamiento de la conciencia egoica que ante todo pone la separación en primer lugar, en el primer plano, la separación, malinterpretando, diríamos, esa separación fundamental que nos ha contado de los puntos de luz pura, como luz, en tanto que luces, que nos ha contado que había muchos grados de separación. Nosotros en algún nivel por ahí somos en el fondo como ángeles, ¿no? Que serían esos puntos de luz donde no hace falta que se interpreten pues con tanto miedo la separación, porque son esas luces idénticas y lo ven, lo notan y tal, pero luego como que hay más niveles y al final esta especie de nivel de la mente egoica, también conciencia pura, pero ya con el pensamiento de la conciencia egoica, que ya sería pues como la gota dentro de la gota que hemos dicho, esa gran imagen sencilla que nos ha puesto una gota que dentro de esa gota separada pues se volvía a separar otra vez, ¿no? Explotaba. Entonces podemos pensar que hay tantos universos físicos como gotitas podrían explotar hacia adentro en una gota grande de universo, bueno, una gota grande de luz que se separara
esa gota a su vez contiene muchísimos infinitos universos, porque claro, cada gotita de esa gota también puede hacer esa misma maniobra y ser un universo entero, ¿no? Como el nuestro, aunque parezca muy grande el nuestro. Eso no sería nada, ¿no? Entonces, para lo que es mirándolo desde las multitudes de gotas, y ya no digamos ya desde la gota entera que se ha separado, y ya no digamos todavía más desde el cuerpo de leche básico, o fundamental, o total, que no se puede totalizar, pero bueno, sería la creación con mayúsculas, ese cuerpo total, ¿no? Entonces, nos percibimos a nosotros mismos, está queriendo decir aquí, de una manera loca, por así llamarlo. Entonces venimos y resonamos de forma natural con un cierto campo familiar, por ejemplo. Por ejemplo, en mi caso, pues yo no sé si especialmente así, pues bueno, hay tantos, todo el mundo tiene familias raras, ¿no? Todo el mundo tiene familias que se llaman ahora disfuncionales, ahora lo normal es eso. Nunca ha habido, no sé si ha habido alguna vez familias, bueno, son escasas, ¿no? Pero donde reine un poco una atmósfera de buen rollo. Pero claro, por ejemplo, yo en mi caso, por así decirlo, me cargué a mi padre, o sea, bueno, porque no soy hijo de madre soltera, aunque mi padre sí quería relación y mi madre también, pero hubo mucho miedo ahí. Entonces, por ejemplo, mi matriz familiar es de auténtico pánico a vivir por parte de mi madre, bueno, a vivir independiente ya y aceptar, bueno, y miedo por parte de mi padre porque tenía otras hijas, aunque él quería reanudar una nueva vida. Entonces, bueno, pues nos está diciendo que esa matriz, esas conciencias son muy importantes en esa unión extática que se hace en el momento de la concepción. Pues hay una especie de nosotros como chispa de alma medio pura, por así decir, que ya trae también su bagaje como conciencia egoica, pero como chispa, pues de alguna manera abrazamos, como nos contaba también en las cartas de Cristo, abrazamos, acogemos de alguna manera la conciencia mezclada de esas dos conciencias, padre-madre, biológicas, y de alguna manera que van a ser traducidas además en parte a los genes. Entonces, esos estados de conciencia son muy importantes en la concepción misma. Y luego ya pues nos va a hablar ahora del útero y todo esto un poquito, ¿no? Ya empieza. Entonces seguimos con el siguiente párrafo de Yeshua. Pero todo el rato eres aquel, radiante, perfectamente libre, empleando el mismísimo poder de Dios para crear y creer en un sueño de pequeñez, debilidad, separación, soledad. Ahora mismo, según escuchas estas mismas palabras, ahora, eso es lo que estás haciendo. Estás eligiendo cómo vas a concebirte a ti mismo, y el modo en que te concibas se verá reflejado en el mundo que ves, en las experiencias que se manifiestan en tu propio universo particular de conciencia. Si supieras que eres el ilimitado, nunca más tendrías miedo de la creación de monedas de oro, de la creación de dinero, de monedas de oro. Nunca creerías que debes vivir en la carencia. Pero durante la mayor parte del tiempo todavía estás aferrándote a la creencia de que eres ese pequeño pensamiento de separación llamado mente egoica, luchando todavía por encontrar a Dios, no reconociendo que es con el mismísimo poder de la presencia de Dios, con lo cual tú creas la percepción que tienes de ti mismo. Así pues, ahí estás, sentado, sentada en tu silla sobre el suelo o en un sofá, y tú eres aquel, el único, el uno. Tú estás en la forma, es decir, que has creado una percepción, sí, una percepción de ti mismo que incluye la experiencia de ser un cuerpo-mente, que a todo esto está separado de todos los demás cuerpos. Está separado de una piedra, por ejemplo. Obviamente puedes mirar por tu ventana y asegurar que ese punto donde está el cuerpo con el que tú te identificas es un punto espacial diferente del de cualquier otro objeto. Eso es lo que este mundo es. Este universo es el intento de crear un reflejo que te convenza
de que el primer pensamiento temeroso de separación es la verdad acerca de quien tú eres. Sin darte cuenta estás empleando o has estado empleando tu universo físico para que te refleje constantemente a ti lo que la verdad tendría que ser, que tú estás separado de toda la creación. O sea, la verdad para nosotros, ¿no? Cuando la conciencia egoica, lo que la verdad tendría que ser, que tú estás separado, separada de toda la creación. Así que este mundo no es nada más que el reflejo de este pensamiento, de ese pensamiento. Y no obstante, incluso aquí, aquel impregna todas las cosas. Y la comprensión y la constatación de tu ser, de ti mismo, como siendo aquel, está más cerca de ti que tu propia respiración. Simplemente a una decisión de distancia. Y aquí hay una gran riqueza que no se encuentra en ninguna otra dimensión. Dramas. La riqueza de los dramas de la separación, de buscar y buscar y buscar y buscar. Y bien, ya he leído el curso de milagros una vez, no parecía funcionar, así que lo leeré de nuevo. Oh, pero no funcionó. Pues bien, probaré ahora con esta forma de meditación. Y no, tampoco funciona. Quizá pruebe con el budismo. No, tampoco funcionó. Bueno, pues con el cristianismo. Pues no, no funciona. Probaré con las drogas. Eso funcionará. Esta misma energía de la búsqueda es la energía egoica. Pues solo el ego puede buscar. El espíritu puro solo puede extender. Y hay una enorme diferencia. La conciencia egoica, como bien sabes, se representa a sí misma a través de las relaciones especiales. Tienes una relación especial con tu empleador. Tienes una relación especial con tu esposa, marido, amantes, automóvil, barcos. Y el mundo trabaja en equipo con tu necesidad de especialismo. Oh, sí, claro, mira este automóvil, ¿no es sexy? Oh, ¿te vas a sentir tan bien con él? ¡Buah! Así pues, buscas crear los medios para poseer ese cierto vehículo. O por ejemplo, si tan solo tuviera esa persona como esposa, como marido. Venga, vamos a por ella. Seduciéndola. Actuaré como si yo fuera algo distinto de mi pobre, insignificante y solitario yo, de modo que piensen que soy bien grande. Desplegaré mis plumas de pavo. Y así sigue que te sigue. El mundo es el reflejo de la creencia en la necesidad de relaciones especiales. Y la inquietud que sientes es la de esa búsqueda, esa inquietud que sientes en la mente y que crea las ondas de inquietud en los fluidos y en las energías sutiles que están contenidas dentro del cuerpo y que componen la ilusión del cuerpo. La inquietud de la respiración, la tensión en los músculos, la soledad mientras tu cabeza descansa sobre la almohada por la noche, pues crees que eres ese cuerpo-mente, separado y solo, apartado de todos los demás. Y la infinita, la eterna corriente de comunicación que tiene lugar a través de la creación, sin obstrucciones, se pierde de tu discernimiento. Y no obstante, así de cerca estás. Solo se requiere un pensamiento para poner el impulso en una nueva dirección. Descansar tu cabeza sobre la almohada y decir: no soy solo este cuerpo-mente, soy aquel, el uno puro, ilimitado e inmaculado. Estoy en comunicación con cada piedra y cada árbol y cada marco temporal que jamás haya existido. Y sí, cuando comienzas a tener ese pensamiento puede parecer algo completamente loco, pues has estado en el otro lado de la valla, contemplando la realidad desde una cierta perspectiva que viene como anillo al dedo, pero que aún así eso no la convierte en la correcta ni en la verdadera. La locura les parece cordura a quienes están locos. Así es como son las cosas. Pero
El final de toda búsqueda tiene lugar cuando te atreves a albergar en la mente un pensamiento diferente. Y ya lo habéis escuchado muchas veces. Esto, decir a mi querido hermano, o a través de mis otros muchos canales, o un curso de milagros, por ejemplo, solo el amor es real, o no eres el cuerpo, o yo y mi Padre somos uno, o estoy despierto y camino por este planeta como Cristo, o elijo el amor por encima del miedo. ¿Pero qué significa esto? El amor es espíritu puro. El miedo es contracción, densidad, percepción falsa, consciencia egoica. Cuando eliges amor por encima del miedo, debes decidirte a no responder de acuerdo al impulso de la consciencia egoica. Debes decidirte a vivir como si no fueras el ego. Y de esta manera lo que ha sido formado se transforma, brindando aquello que impregna y se extiende más allá de lo que ha sido formado. O sea, transformado. La vía de la transformación requiere, por tanto, que comiences a aceptar aquello que es verdad siempre. Que comiences por aceptar eso. Y en esta hora hemos tratado de darte un relato, una analogía, una descripción que te puede ayudar, si quieres recapacitarla, para imprimirla en tu conciencia. Y que es como un recuerdo del mismísimo proceso que vosotros habéis, de hecho, sentido y habéis experimentado, en tanto que el propio Dios, Dios mismo, en su deseo de crear a aquel que se vuelve lo que vosotros percibís como muchos, pero que siempre ha permanecido siendo el uno, único. Y eso es lo que vosotros sois. Sois el canto del pájaro, sois el esplendor y la calidez del sol cuando roza la piel, sois la piel, sois el discernimiento de esa calidez, sois el pensador del pensamiento, sois el pensamiento, sois el acto, sois el espacio del cual emerge todo pensamiento, sois el viento entre los árboles, sois la vastedad del espacio, sois aquel que es eterno. Sois quien es lo suficientemente audaz como para soñar el sueño de separación sin perder jamás la perfecta unidad. Y sois la única, la pequeña gota de leche, experimentando el recuerdo de lo divino, de lo real, de la verdad, del uno. Vuestro viaje no es en solitario, e incluso ahora estáis perfectamente despiertos. Pues sólo alguien despierto podría atreverse a crear la gran inventiva y la creatividad a través de la cual vosotros, como una chispa de Dios, os volvéis cada vez más conscientes de vuestro yo o ser. Con mayúsculas yo o ser. Así que Dios zambulléndose en Dios, Dios descubriendo a Dios. ¡Qué delicia de juego! Y ahora entonces comenzamos a dejar que el secreto salga de la chistera. La separación no se debió a vuestro pecado. La separación no se debió a que algo terrible fuera mal. La separación era sólo otra forma de la danza de la creación misma. Que sí, quizá llevada a un extremo, pues Dios busca los límites de lo que es ilimitado. Habéis estado jugando al juego del escondite. Sois aquel con los ojos cerrados, inclinado en el tronco del árbol, que cuenta números mientras que los fragmentos de vuestro yo corren a esconderse. Yo con mayúsculas. Y sois aquel que ha salido a descubrir aquellos fragmentos y que está en el proceso de hacer eso. Y sois aquel que se ha convertido en los muchos y que entonces ha esperado a ser descubierto por aquel. Sois el alma esperando a ser tocada por la gracia. Sois el uno separado que se esconde en la oscuridad, temblando, y que no obstante quiere que la luz le encuentre. ¿Por qué no comenzar ahora, en este mismo momento, sentándose en calma como Cristo por 5 minutos?
y decirle a aquel que está viniendo ahora desde el tronco del árbol: he hecho un muy buen trabajo escondiéndome, pero sabes, creo que sería una gran delicia ser encontrado. Encuéntrame, querido Padre, tócame con tu gracia, y como yo soy tú, me decidiré a recibirla. Y en ese momento elijo, por tanto, recordar que soy aquel que ha buscado y ha encontrado. Soy aquel que ha permanecido perfectamente inmutable para siempre. Y soy aquel que se ha percibido a sí mismo como habiendo cambiado, como habiendo pecado y habiéndose separado de sí mismo. Elijo, pues, reunir las dos partes de mi ser. Y seré un cuerpo-mente en este planeta, danzando, cantando y jugando y creando lo bueno, lo santo y lo bello. Y ahora abriré esa parte de mi mente que puede pensar de maneras ilimitadas, que se atreve a soñar el sueño imposible. Soy aquel que permite que Dios viva en mí ahora. Yo y mi Padre somos uno. Soy la gota de leche que de nuevo se deposita en la plenitud del vaso en el cual mi Padre mora como leche. Y cuando camine con este cuerpo sobre esta tierra y sienta el rocío de la niebla sobre mi piel, diré dentro de mí mismo: ah, sí, es muy bueno, pues yo soy aquel que tiene el poder de crear este cuerpo, el poder de crear el rocío de la niebla misma, y la niebla y el rocío en torno a mí son como la presencia de mi Padre, en la que mi alma se recuesta. Este mundo ya no es una carga, este mundo de espacio y tiempo ya no es algo de lo que tenga que escaparme. Ni siquiera la enfermedad y el malestar me limitan, pues donde quiera que yo esté, soy la presencia del amor. Y en este momento brindo amor y bendiciones al mundo que veo. Y con esto, Dios recuerda a Dios. Pues queridos amigos, la vía de la transformación debe al final conduciros a este callado reconocimiento. Solo Dios existe. ¿Por qué temer si el amor está aquí? Y solo hay amor o miedo. Paz, pues, con vosotros, queridos y santos amigos. Sí, amigos, porque formáis parte de mí y yo de vosotros. Partículas de luz danzando en la onda del único Dios, la única mente, la única verdad, el mundo real. Vaya con la broma que hemos hecho, pero nos la hacíamos a nosotros mismos. Y bien que la hemos aprovechado, ¿eh? Y ahora el momento del regocijo está a mano, mientras surgimos en nuestra individuación, reconociendo nuestra unicidad, para bailar en la danza de la creación sin cesar, extendiendo solo lo bueno, lo santo y lo bello. La paz sea con el único unigénito de Dios, del mismísimo Dios. Dios es. Amén.